Microorganismos y vacunas. Las vacunas consisten en suspensiones de microorganismos muertos o atenuados o partes de microorganismos patógenos que logran desarrollar una respuesta inmune característica frente a ese patógeno y que prepara al organismo para una exposición al patógeno real. En el esquema lo que se muestra es cuando el organismo se enfrenta a una infección con un patógeno real, entonces hay producción de la enfermedad, todo lo que está sobre la línea, aquí. El sistema inmune, cuando detecta ese patógeno, lo reconoce como extraño y toma su tiempo para desarrollar una respuesta celular o humoral que permanecerá en el tiempo y protegerá al organismo frente a una segunda infección. Cuando se utilizan vacunas, como son componentes o microorganismos que están muertos o que no producen la enfermedad, entonces simplemente lo que se da es la educación, digamos, del estímulo del sistema inmune que estará preparado para la infección con el patógeno real. Las características de una vacuna ideal son las que están enumeradas. Son muy exigentes y no existen vacunas que cumplan con todas estas condiciones. Se habla de una muy alta eficiencia, o sea, de protección a individuos de todas las edades, con una protección duradera en el tiempo y una dosis, o sea, lo mínimo, que no produzca efectos adversos, que sea estable en diferentes condiciones, lo que asegura que no se deteriore durante el transporte ni el almacenamiento, que sea fácil de administrar, que se pueda producir y disponer en grandes cantidades y que, por supuesto, sea barata. Los indicadores de calidad de las vacunas, terminología que estamos escuchando mucho últimamente, se habla de inmunogenicidad, que es el grado, o sea, cuánto responde el sistema inmune a esa vacuna. La eficacia es el porcentaje de individuos protegidos en pruebas clínicas. Es decir, en una prueba clínica, grandes cantidades de voluntarios, estoy hablando de miles, o sea, puede ser 10.000, 30.000, 50.000, se separan en dos grupos. Un grupo que se vacuna realmente y el otro al que se le suministra un placebo. Luego de un tiempo de vida normal de los voluntarios, se analiza qué cantidad o qué porcentaje de los vacunados y los no vacunados tuvieron la enfermedad. Y de esa manera se saca el porcentaje de eficacia. La efectividad es igual a la eficacia, solo que aquí son poblaciones más grandes en la vida real. Entonces, aquí influyen otras condiciones como son las de almacenamiento y transporte de las vacunas y o sea, es menos controlado. El impacto es cuánto la vacuna logra reducir la enfermedad luego de la aplicación. La seguridad, que son los efectos adversos que pueda estar asociados, y los estudios a largo plazo pueden diferenciar lo que son efectos adversos reales producidos por la vacuna de aquellos que se llama ESAVI, los
que supuestamente son atribuibles a la vacunación, pero que pueden en realidad ser circunstanciales de algunos casos. Estos estudios necesitan un gran número de población grande para que realmente puedan ser significativos. Y bueno, la cobertura es la cantidad de gente que se logra vacunar. Las etapas de desarrollo de una vacuna implican primeras etapas donde se hace el diseño, sea si se va a usar todo el microorganismo o partes de él, y en tal caso cuáles partes. Se formulan y se prueban en animales. Se ve la respuesta inmune en animales y luego se hacen estudios de toxicidad. Estas etapas normalmente llevan años y una vez que una formulación tiene resultados aceptables, se pasa por una autorización para entrar en las fases clínicas. La fase 1, fase 2 y fase 3, que implican voluntarios humanos. En estas fases, en la 1 se mira la seguridad, en la 2 la inmunogenicidad y en la 3 la eficacia y la seguridad a gran escala. Cada una de estas fases lleva varios años y se hacen desde grupos pequeños a grupos más grandes. Nuevamente, una vez finalizadas, se informa a las autoridades pertinentes y se pide la regulación o la autorización para la producción a gran escala y la distribución y aplicación en poblaciones. Todo este proceso, como deben haber oído muchas veces, normalmente lleva 15 años o alrededor de. ¿Qué pasó durante la pandemia del COVID-19 y por qué se desarrollaron tan rápido las vacunas? ¿Es que se saltaron alguna etapa? Es una pregunta que nos hacemos todos. Bueno, en realidad no. Las etapas se realizaron todas. Lo que sucedió es que para esta primera etapa se utilizaron plataformas y formulaciones preexistentes para otras enfermedades similares, como es el SARS-CoV-1 o el MERS o el Zika también. Y rápidamente se pasó a los estudios toxicológicos en animales. Una vez que se obtuvieron los permisos, para pasar a las fases clínicas, estas fases se hicieron solapadas, o sea, cuando ya había resultados positivos, adecuados, y antes de terminar exhaustivamente cada etapa, comenzaba la siguiente. Por otra parte, se agilitó, se prestó fundamental atención en los permisos, o sea, en que las autoridades regulatorias estudiaran el material rápidamente y hicieran lo que se llama una aprobación de emergencia. Cuando oímos que además estos estudios han tenido una gran inyección de fondos, esos fondos permitieron agilizar las fases clínicas, los estudios clínicos, pero además comenzar con la producción de las vacunas que venían, que ya tenían aprobada la fase 2, aunque no se hubiera terminado la fase 3, se empezó con la producción, de manera de ya tener una base luego de la aprobación. Esto es totalmente a riesgo, o sea, el gasto que se hizo en esto, si las autoridades no aprobaban luego la utilización de esa vacuna deberían desecharse. Eso normalmente no ocurre. Bueno, pero en esta clase nos vamos
a enfocar a la parte del diseño. ¿Qué tipo de vacunas podemos tener? Tenemos vacunas, como dijimos, a microorganismos muertos o inactivados, que normalmente es el patógeno que se inactiva, se mata, con agentes físicos o agentes químicos. Podemos tener vacunas a microorganismos atenuados, donde la cepa que se utiliza ha perdido la capacidad de enfermar, pero retiene la capacidad de estimular al sistema inmune. Esto puede hacerse por métodos clásicos o por métodos genéticos que veremos un poco más adelante. Las vacunas a subunidad tienen componentes del patógeno, componentes inmunogénicos del patógeno, pero no la totalidad. Y de nuevo pueden purificarse por métodos clásicos o producirse en forma recombinante. Las vacunas a toxoide implica que usan la toxina causante de la enfermedad, pero que ha sido modificada para que sean inmunogénicas, pero no sean tóxicas. Y las vacunas a ácidos nucleicos, que pueden ser ADN o ARN del patógeno, están compuestas por moléculas de estos ácidos nucleicos que codifican proteínas antigénicas. En algunos casos, algunos de estos tipos de vacunas, se usan vectores bacterianos o virales vivos para llevar ya sea básicamente las vacunas a subunidad, que permiten llevar, vehiculizar la información, ¿sí?, para que expresan las proteínas del patógeno, y entonces el sistema inmune los reconoce y produce las células y anticuerpos correspondientes. Comencemos entonces por vacunas a microorganismos muertos o inactivados. Como dijimos, por agentes físicos o químicos. Y aquí hay algunos ejemplos, hay muchísimas vacunas, estos son los métodos clásicos, muchísimas vacunas de este tipo, que pueden ser de patógenos bacterianos o de patógenos virales. Las de toxoides, que como dijimos es la toxina que se modifica, es la toxina purificada y modificada químicamente la que se suministra. Básicamente hay dos ejemplos que se usan: la difteria y el tétano. En el certificado único de vacunación de Uruguay se usaban la triple bacteriana o la triple bacteriana acelular, que estas dos vacunas hoy están en lo que se llama la vacuna pentavalente, que protegen contra la difteria, pertusis y tétanos, y se basan en algunas de estas dos metodologías: difteria y tétanos acá, pertusis acá, que es la tos convulsa. La vacuna Coronavax, que es una de las que se van a usar en nuestro país, se hace con esta tecnología que venimos hablando, y es a virus muerto o inactivado, y se reporta un 50% de eficacia, 50,3, para prevenir la enfermedad, y que no parece muy alto, pero sin embargo tiene un 78% para prevenir la enfermedad que requiere consulta médica.
Quiere decir que el 50% del que oímos hablar todo el tiempo es para ver enfermedades, la enfermedad leve, con síntomas muy leves. 78% para la que requiere consulta médica y un 100% de eficacia para prevenir casos para hospitalizados graves y fatales. Aquí pueden ver las reacciones adversas. Y esta vacuna tiene la ventaja, como dijimos, de ser barata, que era una de las condicionantes, y además el fácil almacenamiento. Por lo tanto, un bajo deterioro en el transporte y en utilización. Las vacunas a microorganismos patógenos atenuados implican la utilización de microorganismos vivos, o sea, el patógeno vivo, pero que ha perdido la capacidad infectiva o la patogenicidad, reteniendo la capacidad inmunogénica. Estas vacunas simplemente son cultivos tratados y purificados de las cepas seleccionadas. Las cepas pueden seleccionarse por el método clásico, que implican sucesivas réplicas en condiciones de no infección. O sea, en condiciones que la bacteria, para dividirse, no necesita utilizar los mecanismos patógenos. De esa forma, se pueden acumular mutaciones, inactivando o reduciendo la patogenicidad, dando cepas atenuadas. El ejemplo más claro es la vacuna BCG contra la tuberculosis, que la de uso corriente en realidad utiliza Mycobacterium bovis, que es un patógeno bovino y no humano. La obtención de la cepa atenuada que se utiliza actualmente llevó alrededor de 13 años y numerosos subcultivos. Esto es para asegurarse conseguir una cepa que tenga baja o nula capacidad de reversión, o sea, de recuperar la patogenicidad. Algún otro ejemplo es como por ejemplo la de la fiebre, la vacuna de la fiebre tifoidea. Los microorganismos atenuados también pueden conseguirse por métodos moleculares. Eso implica la modificación o la eliminación de lesión de las secuencias génicas que están implicadas en la toxicidad, ¿sí? O sea, que codifican para los factores de toxicidad, ya sea para una toxina o para otro tipo de factores de virulencia. En este caso, se requiere conocer el factor a inactivar y la modificación es específica de las secuencias identificadas. Y aquí hay algunos ejemplos, hay numerosas bacterias atenuadas, la metodología de uso corriente. Las vacunas a microorganismos inactivados tienen mayor inmunogenicidad que las vacunas a virus inactivados. Y en particular, las que están atenuadas por métodos moleculares son de más rápido desarrollo y son más seguras porque se conoce y se pueden modificar las secuencias de interés de una manera más controlada. Otro tipo de vacunas son las que se llaman a subunidad. En este caso se purifican
componentes del patógeno, como pueden ser proteínas, glicoproteínas, que tienen capacidad, o sea, son inmunogénicas y, por supuesto, no son patógenas. La manera más corriente de producir es por las vacunas recombinantes, o sea, que lo que se hace es identificar el antígeno que se quiere producir y las secuencias que lo codifican. Introducir esas secuencias en un microorganismo productor, eso implica que van a tener que ser clonados en vectores adecuados para el microorganismo en el cual se quiere producir. Luego se hacen cultivos a gran escala, a partir del cual se purifican el antígeno y se produce la vacuna. En este caso, es como se explica en el esquema, la identificación del ADN específico del patógeno, su inclusión en un vector que entra a una célula productora, o sea, se hace un microorganismo recombinante, se induce la expresión, se purifica, a partir del cual tenemos el principio activo de la vacuna. Como ejemplo, una vacuna del virus de la hepatitis B, que utiliza un antígeno de superficie y se producen en células de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Todo el proceso, desde el microorganismo que se utiliza, que tiene que ser un microorganismo que no sea de riesgo o que haya sido modificado para que no tenga ningún riesgo, hasta el proceso de producción y purificación son procesos que se controlan y que deben ser luego refrendados y autorizados por las autoridades competentes. Las vacunas a subunidad también pueden producirse en otras células. Como dice acá, células de pollo, huevos. Y un ejemplo es esta vacuna para la gripe, la cuadrivalente, para la cual se producen dos antígenos, o sea, un antígeno de dos cepas diferentes de influenza tipo B y un antígeno de dos tipos diferentes de la tipo A. Cada uno se producen por separado y luego en la formulación de la vacuna se unen todos en la etapa final. En este caso, se identifican para cada una de estos antígenos las secuencias que se van a introducir en un vector, puede ser baculovirus, se inyectan en las células productoras. Ahí, este virus, que es un vector viral, se multiplica y a partir del lisado de estas células, o sea, donde hay millones y millones de partículas virales, entonces se rompen y se inactivan y se purifican las proteínas para constituir la vacuna. En esta dirección pueden ver un video muy lindo donde se explica este proceso. A diferencia de lo que acabamos de ver, donde las vacunas a subunidad están compuestas por la subunidad del patógeno, pero purificada, y ese es el principio activo, las vacunas a vector vivo
están compuestas por microorganismos vivos que transportan, que expresan la subunidad del patógeno. Esos microorganismos tendrán que ser virulentos o tendrán que ser atenuados y funcionan únicamente como transportadores, como vectores para llevar y distribuir en el organismo, mostrarle al sistema inmune del microorganismo ese evito. En el ejemplo se ve una vacuna cuyo principio activo es una cepa de salmonela que muestra junto a sus flagelos una subunidad de la toxina del cólera. Esta subunidad no es tóxica, pero sí es inmunogénica. Para construir este microorganismo recombinante se parte de una salmonela no patógena que ha sido atenuada, no tiene los genes de la flagelina, o sea, no produce flagelo. Esta salmonela es transformada con un plásmido de expresión donde están clonados los genes de la flagelina de salmonela fusionados a esa subunidad de la toxina del cólera. Quiere decir que cuando estos plásmidos se expresen en el desarrollo normal de salmonela, se van a producir las subunidades de flagelina que darán lugar al flagelo, y estos flagelos además tendrán como adicional esta parte de la toxina del cólera. Como dije, esa salmonela es atenuada. Tiene la ventaja de que se puede administrar oralmente esta vacuna y tiene puntos muy delicados que son la construcción de este vector, que tiene que ser un vector totalmente compatible con el microorganismo huésped, y además tiene que tener un promotor que le permita expresar esos genes en las condiciones en las que el microorganismo va a estar, como por ejemplo la anaerobiosis. Los virus también se pueden utilizar y se utilizan como vectores para hacer vacunas. Los dos grandes ejemplos son el vaccinia virus y el adenovirus, que son virus ADN doble hebra, que producen infecciones leves y que además han sido atenuados para que no produzcan enfermedad. Estos virus, si bien no producen enfermedad, sí inducen una fuerte respuesta inmune. Y en este caso lo que se hace es sustituir parte de la información genómica viral por el gen que codifica al antígeno del patógeno que nos interese. Y lo que la vacuna tendrá es el virus propiamente dicho, que hará su ciclo en el organismo, produciendo y liberando el antígeno que será reconocido por el sistema inmune. Estos son, obviamente, virus humanos, que afectan a humanos. Algunas vacunas de uso con vaccinia virus, está el de la rabia, algunas vacunas de la gripe y de la hepatitis B, y con adenovirus tenemos las vacunas para COVID-19 de AstraZeneca, que está hecho con un adenovirus que no es humano, es de chimpancé, y con la vacuna de Sputnik B y CanSino. Algunas de estas vacunas
utilizan en ambas dosis el mismo adenovirus y otras utilizan un adenovirus para la primera dosis y otro para la segunda dosis. Bueno, para ir terminando, están las vacunas a ácidos nucleicos, las vacunas a ADN, que mínimamente es la subunidad del patógeno que se clona en un plásmido. Ese plásmido se produce en gran cantidad y ese es el principio de la vacuna. El antígeno se produce directamente en las células nuestras, en las células humanas. Estas vacunas, por el momento, han tenido poco desarrollo y tienen una inmunogenicidad baja. Por último, las vacunas ARN, que dada la importancia del momento, vamos a explicarlas un poquito más, aunque no utilizan microorganismos. Estas vacunas, el principio activo es el ARN mensajero de la proteína antigénica del patógeno. Como podemos ver en el esquema, el ARN que codifica para ese antígeno se sintetiza flanqueado por secuencias UTR, o sea que no se traducen, típicas de eucariotas, más la CAP en 5' y el poli-A en 3'. Estos ARNs, para facilitar el ingreso a las células humanas, se encapsulan en nanopartículas lipídicas. Esto es uno de los métodos, existen otros, lo que facilita la entrada a la célula. Una vez dentro de la célula se liberan los ARN que darán lugar a la traducción, o sea, a la síntesis de la proteína de interés, que una vez que salgan de las células, se pongan, serán reconocidos y podrán inducir la respuesta inmune. Lo que se vio es que este sistema, dada la vida media del ARN, que es muy baja, generaba poca proteína, poco antígeno, y por lo tanto la respuesta inmune no era tan buena. Para solucionar ese problema, se le agregó a la construcción la secuencia para una replicasa unida a la secuencia del epítope. Una vez dentro de la célula, entonces esos ARN darán lugar a la síntesis de proteínas, por un lado de la replicasa, que tiene como función hacer nuevas copias de ese ARN, y al aumentar el número de ARN, aumenta el número de las proteínas antigénicas, que es el principio de la vacuna. De esta manera, con este sistema se ha logrado respuestas inmunes muy buenas y excelentes. Entonces, por un lado, tenemos una molécula, que es una molécula transitoria, lo que hace que la vacuna sea muy segura. También es segura porque ese ARN se sintetiza en el laboratorio, o sea, se sintetiza químicamente, por lo cual no tiene otras impurezas que pueden aparecer en otro tipo de vacunas. Y además, pensemos que el ARN, por su vida media corta, y que además no tiene en principio acceso, que se conozca, acceso al núcleo,
todos estos elementos son los que aseguran la seguridad, valga la redundancia, de la vacuna. Aquí vemos entonces la vacuna que está hecha con esta tecnología, la de Pfizer-BioNTech, que es un ARN formulado con nanopartículas lipídicas que codifica para la glicoproteína Spike, que es de cubierta del virus, y que tiene una eficacia, como todos sabemos, muy alta. La contra de esta vacuna es que requiere, y eso tiene que ver con lo inestable, lo lábil, que es la molécula de ARN, temperaturas de conservación muy bajas. Recientemente se vio que estas vacunas resisten 2 semanas o un poco más a menos 20 grados, pero la conservación a largo plazo sigue siendo a menos 70. Bueno, finalmente mostrarles el esquema de vacunación de nuestro país, en el que se ve un grupo fuerte de vacunas que mayoritariamente son obligatorias para la población, algunas, ¿no? Depende de los rendimientos. Y el ejemplo de la vacuna de la hepatitis B, que es obligatoria para determinados grupos, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Otras, por ejemplo, como las de la gripe, son vacunas que no son obligatorias y que son como campaña, en el sentido de que, además de que uno puede optar por las o no, son campañas anuales. Eso, que las vacunas tengan que darse anualmente, puede tener relación o bien con lo que dura los anticuerpos o la memoria del sistema inmune, pero también con la aparición de variantes. Respecto a las variantes, pensar que, bueno, normalmente hay nuevas vacunas para la gripe año a año, que son variaciones de vacuna que ya pasó por todas las etapas, por todas las fases. Entonces, cuando se hace una pequeña variación a una vacuna que ya está estabilizada, no necesariamente tiene que llegar a la fase 3 para ser aceptada. Por otro lado, los métodos genéticos y los métodos moléculas sintéticas como las vacunas ARN, sin duda que son de rápida o que se pueden variar muy rápidamente y analizar también muy rápido y favoreciendo, ¿no?, la generación y la validación de vacunas en tiempo y forma. Muchas veces las variantes de un patógeno lo que hace es disminuir, pero no eliminar del todo la protección que una vacuna nos da. Y bueno, en ese sentido, hay algunas, en particular estamos viendo en este momento algunas de las variantes más difundidas que hay, o más importantes que han aparecido del SARS-CoV-2, disminuyen mucho la protección de algunas vacunas, como ha aparecido en África. Sin embargo, hay otras que, si bien la disminuye, la vacuna sigue teniendo la eficiencia aceptable para protegernos.